Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de séptimo grado. Este día vamos a tener la clase correspondiente al 15 de abril. Para ello nosotros vamos a hacer un repaso de lo que es el lenguaje algebraico, que es parte introductoria del álgebra. Recordemos que el lenguaje algebraico es aquel que se utiliza para representar algo que se desconoce y dicha incógnita puede tomar el nombre de cualquier letra del abecedario. ¿Qué quiere decir? Que si yo desconozco algo, en álgebra lo puedo representar por una letra. Puede ser A, B, C, D, hasta llegar a la Z, puede ser cualquiera. Dice que también es una forma de abreviar lo que se dice. Tenemos un ejemplo. Dice un número desconocido, yo lo puedo representar con la letra A, B, C, D, E hasta la Z, lo que les decía. Ahora, la forma de abreviar lo que se dice, por ejemplo, si yo digo el doble de un número, lo puedo representar como 2A. 2 me representa el doble y A el número que yo desconozco. Veamos unos ejemplos. Tenemos un número cualquiera, yo lo represento por X. El doble de un número, es decir, 2 por X. El doble me representa el 2 y el número X. La suma de tres números distintos, tres números diferentes. Entonces yo puedo decir X más Y más Z. Luego tenemos un par y un número impar, ¿sí? Un número par y un número impar. Para representar un número par yo lo represento como 2X. Hay un número impar, sabemos que es 2X más 1. Por ejemplo, tenemos que 2 es un número par, pero si le sumamos 1, se hace 3, donde 3 ya es un número impar. Luego vamos con el siguiente, nos dice 3 números consecutivos. Tenemos que el primer número va a ser X. ¿Cuál sería el segundo número? X más 1, es decir que a ese número yo le sumo una unidad. ¿Cuál sería el tercer número? Al número que tomaba al inicio le sumo 2 unidades y ya tengo la forma algebraica de representar esos 3 números consecutivos. Luego tenemos múltiplos de 5 consecutivos. Tenemos 5X, 5X más 5, 5X más 10, 5X más 15 y continúa. Observamos que al 5X que me representa el número múltiplo de 5, le sumamos 5. ¿Por qué razón? Porque si se le suma 5, este número sí va a ser múltiplo de 5. Luego tenemos la mitad de la suma de dos números. Dos números yo los represento con dos incógnitas. X más Y. Nos dice la mitad de la suma. Entonces esa suma dividida entre 2. Luego tenemos el doble de la diferencia de dos números. Doble lo vamos a representar con el número 2. De la diferencia de dos números. Entonces entre paréntesis colocamos A menos B, o sea, un número menos el otro número. Y por último tenemos la sexta parte del cuadrado de un número impar. Ahora, un número impar nosotros decía que lo representábamos como 2x más 1. En este caso lo estamos representando como 2n más 1. Dice que eso va a ser la sexta parte del cuadrado de un número impar, es decir, el número impar 2n más 1 al cuadrado, y esto para representar la sexta parte yo lo divido entre 6. Practiquemos un poco más. Vamos a tener otros ejemplos. Tenemos el primero, el triple de un número más 6. Vamos a ver cuál de estas cuatro opciones me representa lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Ya en lenguaje algebraico dice el triple de un número más 6 será 3x más 6, efectivamente. O sea, 3 me representa el triple, un número es x
más 6, que ya lo estamos representando ahí. Luego tenemos la quinta parte de un número más 10. Veamos cuál es la respuesta. Y tenemos que la opción A, la quinta parte de un número, es decir, el número, en este caso lo represento por X, dividido entre 5. Eso me representa la quinta parte, más 10. Entonces le sumamos el 10. Luego tenemos un cuarto de la suma de un número más 7. Un cuarto. Eso implica que nuestro número va a ser dividido entre 4. Veamos cuál sería la respuesta. Efectivamente, es el literal B. Dice un cuarto de la suma de un número más 7. O sea, el número que es un cuarto X sobre 4 más 7. Continuamos. Tenemos la semisuma de dos números. Es decir, que yo voy a tener dos números que se van a estar sumando, un número X más un número Y. Y eso, cuando me dice semisuma, es que lo voy a dividir entre 2, o sea, la mitad. Teniendo que la respuesta correcta es el literal B. Continuamos. Decimos la mitad del producto de dos números. La mitad del producto de dos números. Observemos cuál sería la respuesta correcta. El literal B. Es decir, la mitad del producto de dos números. O sea, un número X entre 2 por un número Y entre 2. Es decir, producto me representa multiplicación. Y la mitad, pues que el número se divide entre 2. Otro ejemplo sería la raíz cuadrada de la suma de dos números. O sea, nuestra respuesta va a estar en raíz cuadrada. Observemos que la respuesta correcta es la opción D. Nos dice la raíz cuadrada de la suma de dos cuadrados. O sea, la raíz cuadrada de dos números que están al cuadrado. ¿Quiénes son? X cuadrado más Y cuadrado. X es un número y Y es otro número. Tenemos otro que nos dice el 40% de un número. Ok, ahora, en cuanto a los porcentajes, nosotros el 40% lo podemos representar como 0.4. ¿Por qué razón? Porque 40 lo dividimos entre 100 y eso nos resulta 0.4 en decimal. Entonces, ese 0.4 de un número, ¿cuál será el número? Puede ser A, B, C, D, pero en este caso tenemos solamente la variable X. Entonces, relacionando, la respuesta correcta sería el literal A. Continuamos. Nos dice el cuadrado de la suma de dos números. Teniendo que la respuesta correcta es el literal A. Nos dice el cuadrado de la suma de dos números. O sea, un número Z más un número Y, que yo no sé cuáles son. Estos van a estar sumándose y después elevándose al cuadrado. Continuamos. Tenemos el cuadrado de la semisuma de dos números. Siendo la respuesta correcta el literal D. Nos dice el cuadrado de la semisuma de dos números. Enfoquémonos en la suma de dos números, un número X más un número Y. Estos dos se están sumando, pero nos dice el cuadrado. Entonces el cuadrado de la suma de esos dos números divididos entre 2, que 2 nos representa la semisuma. Y finalmente tenemos la media aritmética de tres números. Siendo la media aritmética la sumatoria de X más Y más Z entre el total de datos, que en este caso son 3 datos, siendo la respuesta correcta el literal C. Bien, con eso concluimos los ejemplos de esta clase. Ahora a ustedes se les ha asignado unos ejercicios para que practiquen lo aprendido. Tenemos practica lo aprendido en casa. Escribe las frases que correspondan a estas expresiones. Tenemos X más 2, 2X menos 4, 3X menos 2Y, X cuadrado más Y cuadrado, X cubo y X cuadrado más Y. Un ejemplo, para el literal C, yo puedo decir el triple de un número menos el doble de otro número.
Entonces vamos a trasladar lo que vemos en letras algebraicamente a nuestro lenguaje común, ¿sí? Bien, pues eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero hayan aprendido mucho, pues cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bendiciones.